Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuándo veáis este podcast. Hoy tenemos a un invitado especial, un invitado al que teníamos mucho interés en traer, que es Juan Antonio Llopart. Buenas tardes, bienvenido al canal y gracias por aceptar la invitación. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme. Ya me estoy volviendo un poco asiduo a ir a algunos canales de YouTube. No es que me guste mucho, pero porque no me gusta figurar ni nunca me ha gustado estar en primera línea de casi nada. Pero bueno, de todas maneras agradezco porque si se me pide o me pedís que participes porque hay algo de interés en lo que yo pueda decir. Y siempre está bien que haya una voz disidente dentro de esta área política en la que nos vemos. Sí. Bueno, pues para quien no conozca a Juan Antonio, pues estuvo a cargo de dos proyectos editoriales, Ediciones Nueva República, que sufrió un proceso parecido al de Pedro Varela y la Librería Europa, aunque por suerte al final no hubo condena. Y después de Ediciones Nueva República, Ediciones Fides hasta la actualidad. Y también ha construido, digamos, o ha dirigido dos proyectos políticos, el MSR, Movimiento Social Republicano, y actualmente Movimiento Pueblo, que lleva por subtítulo La Izquierda Nacional y que, por esa razón, entre otras, hemos titulado así a esta entrevista. No sé si alguna cosa que añadir, que corregir de la presentación que he hecho. Está correcto. Lo único que sí que quizá habría que añadir que el Movimiento Social Republicano
fue el proyecto político de un proyecto anterior que fue más cultural y metapolítico, si se quiere decir así, aunque siempre ha estado la política de calle en mi actuación, que fue Alternativa Europea, y es importante darle el papel que creo tuvo Alternativa Europea para la creación del movimiento social republicano. También estaría, claro, ya sería contar un poquito más mis batallitas políticas, ¿no? Y es que previamente en la Alternativa Europea fundamos el primer partido que yo considero nacional revolucionario en España, partido político legal, que fue Tercera Vía Solidarista, ¿vale? Y a partir de ese partido, cuando se disolvió, luego se creó Alternativa Europea, luego ya el MSR, en fin, que es todo un poco, yo creo que es un proceso de varios años, ¿vale? O de algunas décadas, que hemos estado trabajando en esa línea nacional revolucionaria en la que yo me identifico, ¿no? Vale, pues podemos empezar ya con el guión, que teníamos cuatro temas, 4 bloques. Bien, el primero que lo habíamos titulado Extrema derecha contra tercera posición. Es que ahora vemos que ciertos partidos bueno, partidos o movimientos que se consideran tercerposicionistas, y también alguno que no se considera tercerposicionista, como el Frente Obrero, pues yo creo que son oportunistas, porque básicamente ellos saben que los discursos xenófobos o islamófobos, maurófobos, lo que queramos incluir ahí, pues estos discursos se viralizan más, atraen más a los medios, más sensacionalismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta gente, tanto los que se dicen tercerposicionistas como los que no, yo los considero oportunistas y canallas por atacar a los inmigrantes, y no tanto a quien los trae y a quien dirige toda la economía. Pero yo creo que es algo peor aún, porque además de cargar contra el débil, vamos a decir, además le dan al sistema lo que quiere, el estereotipo del fascista que siempre ataca a los más débiles. Por eso yo pienso que esta gente, ya sea los hombres de negro, ya sea Frente Obrero, no son solo miserables, en mi opinión, sino traidores. Porque un discurso que no solo crítico con las políticas de inmigración, sino claramente xenófobo, racista, un discurso que hace más hincapié en los crímenes cometidos por los parias de la tierra, vamos a decirlo así, que en los crímenes cometidos por los dueños del mundo, pues este discurso podrá ser de extrema derecha, liberal conservadora, pero nunca tercerposicionista. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Bueno, yo es que siempre que hemos tocado en los proyectos políticos en que yo he estado el tema de migración, siempre hemos ido a buscar las causas de esa inmigración, porque entendemos que las causas de esa inmigración son los culpables que se produzca esa inmigración, ¿no? Entonces, acusar al individuo, a la persona, por el hecho de buscarse la vida, pues nunca nos ha parecido correcto, ¿no? Siempre hemos considerado que para controlar esa inmigración hace falta varias cosas, entre ellas, evidentemente, una soberanía nacional, un control de fronteras. Hace falta señalar bien claro por qué vienen, quién ayuda a traerlos, qué leyes se hacen en el Estado para que se permita entrar en España en este caso, ¿no? O en Europa en general, ¿vale? Y siempre estábamos que detrás de todo eso siempre las mismas instituciones, ¿no? O sea, siempre está el capital financiero y los poderes económicos, ¿no? Cuando vemos el tema de la inmigración, siempre hemos de ver a quién beneficia esa inmigración. Si no vemos a quién le interesa, a quién beneficia esa inmigración, evidentemente no vamos a encontrar a ese enemigo, ¿no? A ese enemigo principal, que es el que lo produce en este caso. Ir a la persona, evidentemente hay inmigración que activa, ¿vale? Eso lo tenemos muy claro, ¿vale? Pero no el inmigrante es delincuente, ni muchísimo menos, que es lo que algunos nos pretenden decir. ¿Eso qué significa? ¿Que porque no todos los inmigrantes sean delincuentes hay que aceptarlos a todos? Pues evidentemente no. Una nación tiene que permitir a aquellos inmigrantes que hagan falta en tu nación, no a todos aquellos que quieran entrar o que entren ilegalmente, que luego tú los legalices, como ha hecho tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, de alguna manera formalizando su presencia en España, ¿no?
pero evidentemente quien está detrás de la inmigración es aquel poder económico que le interesa estar. Resumiendo, para no hacerme pesado con el tema, atacar al inmigrante por ser inmigrante es una bajeza moral, es carecer de ética. A quien hay que atacar es precisamente a quien favorece la entrada masiva de inmigrantes en Europa y en concreto en España. Sí, es que en este sentido, es que claro, nombraba Frente Obrero, ¿no? Y nombraba a los hombres de negro, que no queremos darles ningún protagonismo. Y a mí me llamó la atención especialmente viendo un directo privado de Marca Hispánica, estaban Jaume Farrerons y Ramón Bau. Bueno, pues estaban diciendo algo que sintoniza mucho con tu discurso, sobre todo, bueno, por lo que dijiste la entrevista que te hizo Rafa de Cuadernos Grises, que fue el que me pasó tu contacto, que ahí también te manifestaste de forma parecida a como lo hicieron hace poco, eso, Jaume Farrerons o Ramón Bau. Los tres, básicamente, se podría decir, yo como lo veo, que estáis muy a la izquierda, ya no de los hombres de negro, sino muy a la izquierda incluso del Frente Obrero, incluso de Vanguardia Española, de Armesilla. Y me refiero a cuestiones éticas y morales, pero también en cuestiones puramente políticas y económicas. Pero claro, es que... Mira, vamos a ver, hay dos cuestiones, perdona que te corte, hay dos cuestiones. Primero, para mí el fenómeno de la inmigración no tiene raza. Para mí un inmigrante que entre en España ilegalmente, me da igual que venga de Ecuador o que venga del Senegal. Es un inmigrante ilegal, que por lo tanto no tenía que entrar en España. ¿De acuerdo? Bien, ahí ya hay una diferencia fundamental. Segundo, a mí me da igual que el inmigrante que venga cristiano o sea musulmán. Es un inmigrante ilegal, por lo tanto no tiene que entrar en España. No se le tiene que permitir a nadie, por el hecho de ser cristiano o por el hecho de venir de Sudamérica, a decir, este se puede permitir y ya otro no. La inmigración, todo inmigrante que llegue a España tiene que llegar con una serie de condiciones. ¿Y por qué es necesario que entre? Por cuestiones de trabajo, por su trabajo que ejerce en su país y que aquí pues, no nos pueden hacer falta, etcétera. Por mil razones, incluso humanitarias, que son casos de guerra, etcétera, etcétera. Pero siempre con unos condicionantes lógicos de sentido común para que esa persona pueda estar trabajando en España. Lo que no podemos hacer es entrar en un discurso vacío, populista, que, por ejemplo, hace Vox, ¿vale? Diciendo pues que la inmigración musulmana, no sé qué, pero vamos a permitir la otra. No, vamos a ver. El problema de la inmigración musulmana, por ponerlo en ese contexto, no es en sí porque sea musulmana. El problema es que, por ejemplo, España tiene un enemigo en el sur que se llama Marruecos, ¿vale? Entonces, lo que no podemos tener es 1 millón de marroquíes en España, porque es tener a 1 millón de personas que tienen que ver con un Estado que es un Estado hostil con España. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes, ¿no? O sea, Perdona, para mí. Sí, no, que solo quería decir que se pueden convertir en quinta columnistas, que hablamos de eso, o sea, a eso me refería. Claro. Bien, ese tipo de cuestiones que tienen que estar encima de la mesa. Yo siempre parto de una base, ¿vale? Y quizá me estoy yendo un poco ahora del tema de lo que yo voy a decir. Yo entiendo que la política tiene que tener el ejercicio de la política, nuestros gobernantes, la persona que gobierne, ¿vale? O equipo de gobierno, tiene que trabajar en un sentido básico y clásico, o menos debe ser clásico, y es favorecer a la comunidad nacional, es decir, a todos los ciudadanos españoles, a todos los nacionales, ¿no? Y eso significa que se le tiene que garantizar lo básico para esa persona. Y lo más básico para esa persona es vivienda, educación, sanidad, pensiones y trabajo. Entonces, todo gobierno tiene que centrarse en conseguir que todo español tenga 5 condiciones para poder vivir con dignidad cubiertas. Y ahí es donde hay que centrar toda la política. En el momento que todos los españoles, que es gobernantes, hicieran eso, que evidentemente no lo hacen, ni lo van a hacer ninguno de los que están en el poder, ni los que van a venir, ni los que estuvieron, si se cumplen con esas 5 condiciones, luego no importa si nos hacen falta 50.000 inmigrantes para que ocupen de trabajo o cualquier otra situación. Pero lo prioritario es la prioridad de la persona que vive. Y es un ejemplo muy fácil. Si tú tienes en tu familia tienes una persona que se ha quedado sin trabajo, vas a intentar ayudarle antes a tu familiar que a tu vecino o al señor que vive en el pueblo de al lado. Es lógico, es una cuestión de relación, de comunidad.
Y eso es de sentido común, no es racismo. Decir lo que yo estoy diciendo no es racismo, por mucho que los wokistas de izquierda, de Podemos y compañía se empeñen en ello. Por eso, y volviendo un poco a lo que tú decías, los que se dedican a hacer manifestaciones contra los menas, que se dedican a hacer manifestaciones ya totalmente contra el Islam, contra que viene Mohamed y puñetas de estas, son personas que están de alguna manera alimentando lo que quiere que se alimente el sistema para atacarnos a nosotros. Sí, sí, tal cual, tal cual. Además que sí, yo estoy muy de acuerdo en esto de que yo siempre lo he criticado aquí, esto de Vox de demonizar, básicamente demonizar a los musulmanes e idealizar a los hispanoamericanos, que te dice que el musulmán prácticamente es imposible de integrar, mientras que el hispanoamericano, wow, es exactamente igual a nosotros, integra perfectamente, pues ni lo uno ni lo otro, ¿no? Y también estoy de acuerdo en que, bueno, ya lo he dicho, que claro, o sea, sabiendo además por encuestas y demás, y por los partidos de fútbol y por todo, que los marroquíes que están aquí, la mayoría se siguen sintiendo marroquíes, pues razón de más para pensar que en una futura guerra, porque en efecto es nuestro principal enemigo a nivel geográfico, o sea, sin tener en cuenta a Estados Unidos e Israel, que les apoyan más que a nosotros, pero bueno, teniendo en cuenta eso, que está claro. Bueno, evidentemente esta cuestión, Marruecos tiene como principales aliados, al margen de Francia, a Israel y a Estados Unidos, claro. Claro, sí. Que básicamente sí, que pueda llegar a haber una guerra con Marruecos, sobre todo cuando Estados Unidos e Israel les benefician más a ellos que a nosotros, y claro, sería estúpido no tener en cuenta esa población marroquí que se puede convertir fácilmente en quinta columna si hubiera guerra. Y bien, yo... Mira, te voy a poner... ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo gráfico, ¿no? O sea, muy sencillo, en dos frases. Frente al inmigrante maleante, lo que debía hacer un patriota del español es sustituirlo por banquero maleante. Porque es por culpa de la banca y de quien, evidentemente, la gente que está detrás de la banca, quienes nosotros, el pueblo español y el pueblo europeo y los pueblos en general, están como estamos, sumisos y subordinados a sus intereses económicos. Por lo tanto, campañas de inmigrante maleante, etcétera, puede, en un momento determinado, puede llevar a sacar votos, etcétera, por parte de movimientos populistas. Pero no todo el inmigrante es maleante. Hay mucho blanco que es maleante, ¿vale? Claro. Aunque sí que es verdad, y eso también hay que reconocerlo, yo lo había dicho en algún otro programa de televisión cuando se atrevían a invitarme, de que, por ejemplo, el tema de las violaciones, a mujeres, etcétera, ha aumentado mucho en España, pero obvian que en muchos casos es por el aumento de la inmigración, porque esos datos los cometen inmigrantes. ¿De acuerdo? Entonces, claro, eso también va ligado. Es decir, si no tienen de qué vivir, pues van a robar, etcétera. Lo que no se puede permitir son los top manta, todo ese tipo de cosas, no porque está vendiendo 4 camisetas falsificadas, sino porque se enriquece proporcionándole ese material. Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, sí. Es un tema muy largo que habrá quien lo pueda entender y habrá quien lo pueda entender. Pero relacionando también con otro tema, eso no significa que yo me sienta súper solidario, súper combativo con mis hermanos de Iberoamérica cuando ellos luchan en su patria, por sus intereses, por su pueblo, por su nación, contra el imperialismo americano, contra la gente que los explota, contra los políticos estafadores y corruptos que los que tienen, etcétera. Porque es verdad que España es igual que Portugal, somos dos naciones que somos puentes, de alguna manera, con lo que yo considero la patria europea y lo que ellos consideran la patria iberoamericana que decía Perón, ¿no? Sí, a ver, desde luego aquí no caemos en buenismo ni en idealizar a ningún tipo de inmigrante, y el caso de las violinizaciones, hay que tener mucho cuidado con las palabras aquí, hay que decir violinizaciones, están sobre representados y puede ser por cuestiones culturales, que vienen de una cultura donde hay menos represión, por así decirlo, puede ser también por cuestiones culturales y sociales, porque muchas veces la mayoría de los que llegan aquí son lumpen aquí y eran lumpen en Marruecos,
y básicamente, o sea, que nos envían a los que allí también dan problemas, y a los que allí también, digamos, les sobran, e incluso creo que no es leyenda urbana, esto creo que está ya comprobado que incluso han liberado a presos y los envían aquí. Claro, entonces la muestra no es representativa de la población marroquí, la muestra en parte será representativa de la población marroquí, pero es más representativa quizás de población lumpen, ¿no? O directamente delincuentes y criminales. Bueno, yo lo que tengo claro, más que entrar en ese tema, es que en los baremos de ayudas a las personas, como ellos tienen unos baremos, dentro del baremo que se marcan para las ayudas, ellos están en la línea baja, siempre tienen más preferencia en este tipo de cosas ante un nacional, ¿no? Por poner un ejemplo, si tú tienes familia aquí, tienes un arraigo y tienes unos padres que tienen un piso, pues antes de dar una ayuda a ellos, porque aquí no tienen arraigo y no tienen unos padres aquí con un piso, ¿no? O sea, ese tipo o para las becas del colegio, de comedor, o para las becas de libros, etcétera, etcétera. Esto es una realidad, aunque nos salgan los de la CUP, o nos salgan los del BNG, o nos salgan los de Podemos diciendo que lo que yo acabo de decir es mentira. Eso será mentira en sus cabezas o en su curso, pero es una realidad que las personas vivimos, sobre todo cuando vivimos en pueblos o en pequeñas ciudades. Y lo vemos que es una realidad y esto está ahí. Y esa realidad es la que hace que en barrios obreros Vox tenga los votos que tiene, por ese populismo anti-inmigración, porque la gente ve que tiene razón en lo que dice. El problema es que luego no ve que detrás de Vox lo que hay es sionismo, es un capitalismo, etcétera, 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 que no favorece tampoco en nada a los trabajadores españoles. Exactamente, exactamente. Pues por volver al bloque en el que estamos, por volver al guión, yo hacía esta pregunta pues eso, de que cómo puede ser que peligrosos nazifascistas, o decía, como Jaume Farrerón, Ramón Bau o tú mismo, ¿cómo es posible que estéis, decía, muy a la izquierda de los hombres de negro, muy a la izquierda incluso de Frente Obrero y de Vanguardia Española, decía, tanto en cuestiones éticas y morales como en cuestiones puramente políticas y económicas que no se pueden desligar porque cuanto más señales a los rojos y a los moros, hablando claro, y cuanto menos señales a los banqueros y a los políticos, más te estás desplazando hacia el espectro de la derecha, entendido de la forma más simple, los de arriba y los de abajo. Luego comentar también sobre otro proyecto político que este sí que me merece más respeto, como Hacer Nación. A mí me llama la atención este proyecto que tiene una postura frente a la inmigración y frente al Islam muy, muy extremista. O sea, yo lo que les he oído decir, el lema es ni un solo maometano en tierras españolas. Yo me pregunto si no los meto en el mismo saco que a los hombres de negro y Frente Obrero, quede claro. Pero me pregunto si estas posturas así tan extremistas, integristas religiosas incluso, cómo puede sintonizar con la mayoría de los ciudadanos. No sé si puede... No sé, a ver, yo parto de una afirmación que algunos se puede escandalizar, pero cualquier persona que lea me va a darme la razón. El fascismo nace en la izquierda. Por lo tanto, no es ningún problema decir ciertas cosas que nosotros decimos, porque encaja perfectamente en esa afirmación, sencillamente que lo que hace es nacionalizar al proletariado, ¿vale? Y eso es el fascismo. Lo social, juntar lo social a lo nacional. Punto, y ya está. Y ahí tenemos ejemplos pues, del primer Mussolini, tenemos los ejemplos de la República Social Italiana, con Bonbacci, fundador del Partido Comunista Italiano, tenemos el ejemplo del dirigente comunista Jacques Doriot en Francia, el propio Marcel Deix, etcétera. Podemos citar muchos más, ¿no? Ya no vamos ahora aquí a hablar mucho de historia porque yo sí que no soy de los que me encanta hablar de historia, yo prefiero hablar del presente, de alternativas y soluciones a los problemas que el pueblo tiene, ¿no? Dicho eso, y yendo un poco para atrás, el principal enemigo político, ¿vale?, que tiene nuestra área política, digámoslo así, es la derecha. Y eso lo debe tener también muy claro. O sea, no es el izquierdista, no es el que vota el PSOE o el PC, es el que vota PP, es el que vota Vox,
¿vale? Es el que vota al PP, es el que vota en su día a Luis Mateos, el que vota en su momento a Mario Conde, es decir, todos esos partidos que surgen a la derecha y que mucha gente del área está corriendo para allá, incluyo también a Ciudadanos, cuando mucha gente o alguna parte, algunas personas del área, de nuestra área, se fueron para Ciudadanos. Es esa derecha que siempre ha utilizado a los militantes, los simpatizantes de esa área política para ir a Ferraz, ahora recientemente, o en otros casos, pues para romper huelgas justas, en algunos casos, o en bastantes casos, etcétera, etcétera. Ese es nuestro principal enemigo. Y entonces, cuando la izquierda nos dice que somos la banda de la porra de la derecha, del capital, aunque los que nos consideramos nacional revolucionarios, tercerposicionistas, como tú dices, radicales, entre comillas radicales, sino digamos que estrictos, ¿vale? Lo que tenemos claro es que nosotros no vamos a caer en eso, pero que mucha gente que está a nuestro alrededor sí que cae, ¿no? Y cuando, por ejemplo, que acabo de publicar un libro que cuenta la historia de Tercera Vía Solidarista, bueno, ahora va a ser la Alternativa Europea, de Tercera Vía Solidarista y de grupos anteriores, y veo mucha gente que estaba en ese momento conmigo y que ahora están en... Pues me da un asco considerable. Y me da un asco considerable porque esta es la gente que da la razón a estos grupos de izquierda cuando dice que nosotros somos la barra de la porra de la derecha y del capital. Y eso no es verdad. Las personas como Ramón Bau o como otras muchas que se pueden citar, ¿vale? Nunca hemos caído a defender a la derecha bajo ningún concepto. Siempre hemos dicho y hemos tenido muy claro que para ganar al pueblo hay que, primero, ir contra la derecha, claramente contra la derecha, contra la finanza, claramente contra la finanza, y luego la gente del pueblo nos empezará a escuchar y nos empezará quizá a apoyar en algo. Mientras no hagamos eso, la gente no nos va a seguir. Y van a creer a esa izquierda falsa que dice que los defiende cuando no quiere que nosotros estemos. Por ejemplo, y ya me callo con este tema, ¿qué hacemos nosotros en manifestaciones organizadas por el Partido Popular o de Vox? Nada. Ahí no pintamos nada. No tenemos nada que ver con esa gente. Si estamos ahí, estamos dando la razón a quien dice que estamos con la derecha. A la derecha, ni agua. Si tenemos ese discurso claro, nunca vamos a conseguir nada de cara al pueblo. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Bueno, el siguiente bloque, el siguiente tema es complejo, es muy, muy complejo. Que es la relación entre el tradicionalismo y el fascismo, ¿no? La complicada relación entre tradicionalismo y fascismo, porque yo he visto que según en qué sector o en qué personas te fijes, pues tradicionalismo y fascismo o bien se confunden o bien son por completo distintos e incompatibles. A ver, tenemos el ejemplo, podríamos poner así, que la gente igual conoce, es Ernesto Milá, que, bueno, venía del fascismo, entiendo, porque también editó durante mucho tiempo la revista Historia del Fascismo, pero ahora y ya hace tiempo se define como tradicionalista eboliano, ¿no? Entonces, esta relación que además en España es especialmente confusa por el tema del franquismo, nacionalcatolicismo y demás. Yo veo que, no sé, como el componente pagano, anticristiano o ateo parece un pilar esencial del fascismo, pero hay otro pilar que es el rechazo al materialismo y, por así decir, la reivindicación de la espiritualidad como una necesidad o una vocación, digamos, esencial del ser humano. Esa espiritualidad en el fascismo, en principio, iría vinculada a la nación, digamos, a sus gestas, mitos y héroes. Yo ahí incluiría y le daría más importancia quizá al arte, pero bueno, que hablaríamos en cualquier caso de una religión más bien pagana, ¿no? La que se asociaría, la espiritualidad que se asociaría al fascismo es más bien pagana. Claro, y ahí la pregunta es cómo se integra en esa cosmovisión el catolicismo, el protestantismo, el sunismo o el chiismo. ¿Se podrían defender esas religiones universalistas desde una perspectiva nacionalista? Y claro, ¿en qué consistiría eso? Quizá en apartarse del integrismo y asumir pues cierto grado de laicismo, ¿no? De tal forma que se minimicen las fricciones entre estas distintas concepciones espirituales
y que sea más fácil llegar a un mínimo común denominador donde todos, ateos, cristianos, musulmanes y paganos, confluyan hacia cierto ecumenismo que gravite en torno a la comunidad nacional. Sé que es una pregunta muy larga y muy compleja, pero no sé cómo por dónde empezarías a destripar este asunto. Vamos a ver. Es que no quiero hacer ciertas referencias. Yo te digo lo que yo pienso, lo que yo he defendido siempre, ¿vale? Primero, yo no me gusta referirme mucho en la actualidad al término fascista, ¿vale? Primero porque está completamente prostituido, ¿vale? Y aquí todo lo que no piensa como uno es fascismo, ¿no? Entonces, eso, cuando un término se prostituye, no tiene mucho sentido utilizar esa definición, ¿no? Esa palabra. Por otro lado, para mí el fascismo murió en el año 45, para mí, ¿vale? Por lo tanto, no me gusta referirme en la actualidad. Yo no me declaro fascista, ¿vale? Yo me declaro nacional revolucionario, tercer posicionista, si se le quiere llamarle así, también se le quiere llamar, aunque hay sus matices, ¿vale? Entonces, aclarado ese primer punto, yo siempre he defendido en los programas políticos en los que yo he participado en defender un Estado laico, ¿vale? Para mí es fundamental que un nacional revolucionario y la gente que convive de esa tercera posición, convive en esa idea política de la tercera posición, defiende una espiritualidad. De hecho, esa espiritualidad lo que nos lleva es a diferenciarnos a ese materialismo que ejerce tanto el marxismo como ejerce el capitalismo, ¿no? Exacto. La diferencia de esa espiritualidad que yo defiendo, que yo soy partidario, es que no es religiosa, ¿vale? Es decir, cuando una religión está por encima de la nación y una religión está incrustada en la doctrina que ejerce esa nación, de la doctrina política de esa nación, lo que estamos en ese momento es no defendiendo una ideología nacional revolucionaria de tercera posición, sino una doctrina religiosa. Ahí podemos poner el ejemplo del chiismo, por poner un ejemplo, ¿no? O del mundo islámico, donde su religión, ¿vale?, es una religión política. Entonces, yo no soy partidario para nada de que la religión esté incrustada en el Estado. Una cosa es la religión y otra cosa es la política y el Estado, desde mi punto de vista. Y es lo que yo defiendo y he defendido siempre. Otra cosa es que otras personas, ¿vale?, que se puedan considerar nacional revolucionarias o como quieran llamarse, tengan un sentimiento religioso católico, o cristiano, o chiita, o el que quieran tener, ¿no? Ahí no me voy a meter, porque creo que es una decisión personal de esas personas. Para mí la religión es algo personal. Sin olvidarnos, esa es otra parte, ¿vale?, de que la tradición católica que hay en España no la podemos negar y la tenemos que respetar. Sin ¿Vale? duda. O sea, ahora no vamos a decir, en defensa de un laicismo, que vamos a eliminar la Semana Santa o que vamos a eliminar el santoral, etc. No, vamos a ver. Una cosa es la tradición española en relación con el catolicismo, otra cosa es la persona que se siente católica, ¿vale? Y otra cosa es la política del Estado. Entonces, yo siempre he defendido esas tres partes diferenciadas. A partir de ahí, hay gente que considera al cristianismo como un enemigo político y que hay que combatirlo. Yo no lo comparto, ¿vale? Hay gente que buscando una espiritualidad porque no se siente identificada con el cristianismo se convierte al Islam. Para mí es algo personal y también hay muy poca gente que haya hecho eso, pero hay algunos camaradas que sí que se han convertido al chiismo, ¿vale? Y para mí tienen todo el respeto, ¿vale? Y luego hay otras personas que se consideran laicas o incluso ateas dentro de nuestro movimiento, aparte de los que se consideran paganos, ¿no? Yo creo que eso forma parte de la personalidad de cada uno, de la vida personal de cada uno, y yo ahí no me voy a meter, de la misma manera que no quiero que la religión se meta en política, en la política del Estado. No sé si me he explicado lo que te quería decir, sí, lo que tú me has preguntado. Sí, es que no. He mencionado el chiismo por el tema de Irán, que además me comentaste que igual estaría bien decir algo sobre eso, porque claro, el caso de Irán es el de un Estado en el que sí está incrustada la religión, que sí, bueno, es un pilar, ¿no? Un pilar del Estado es
es la religión chiita, el régimen de los ayatolás le llaman, y sin embargo es un país que como dice Miguel Ramos, colaborador mío, que no podría ser más nacionalista. Él lo dice así, que es un país que aun siendo una república islámica, una república chiita, que la cabeza del Estado es un clérigo, vamos a decir, aún así, el nacionalismo en Irán parece que, vamos, que si fueran paganos no podrían ser más nacionalistas. No sé cómo lo ves. Vamos a ver, yo muchos años hicimos campañas a favor de Irán, ¿vale? No solamente yo, sino que también el Frente Nacional de la Juventud, ¿vale? Que dirigía Ernesto Milá, publicaba artículos a favor de Irán, ¿no? Por poner un ejemplo. Es decir, una cosa que no viene de ahora, sino que viene desde siempre arrastrado por parte de los grupos terceristas, ¿vale? Hay un tema que has empezado a hablar antes sobre el tema, digamos, tradicionalista, ¿no? Y solamente quería decirte una cosa. A veces le damos mucha importancia a los ebolianos y en verdad se pueden contar con los dedos de una mano los ebolianos que hay en España. Yeah. ¿Vale? O sea, no le demos tanta importancia al concepto de los ebolianos porque tampoco tienen tanta importancia, ¿no? De todas maneras, un apunte que yo creo que es importante. En Italia, en Casa Pound, yo creo que sí que tiene mucha importancia el ebolianismo, porque tú ves a los de Casa Pound, muchos llevan la camiseta revuelta contra el mundo moderno, ¿verdad? Rivolta contra el mundo. A ver, es que yo me quedo con una frase de Ébola, ¿vale? Que dice que la patria es a donde está mi idea, ¿vale? Porque eso me va perfectamente bien para definir lo que ahora voy a comentar, ¿no? Es decir, a mí la gente que defiende en Brasil las ideas de Getúlio Vargas, pues en parte es mi idea. La gente que en Argentina defiende el verdadero justicialismo, pues ahí está también mi idea. Gente que ha defendido en Perú a Velasco Alvarado, pues creo que también está ahí una parte de mi idea. Y quitando el factor religioso, quitando que es importantísimo, cuando la revolución de los ayatolás, de Khomeini, la mayoría de grupos nacionalrevolucionarios defendieron esa revolución. ¿Por qué la defendieron? Porque era antimarxista, porque era anticapitalista, porque estaba en contra de la usura, estaba en contra del sionismo, ¿vale? Porque era una banca pública, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tradicionalista, como tú comentabas, Ernesto, que dirigía una revista que se llamaba Frente del Frente Nacional de la Juventud, se publicaron artículos a favor de la revolución iraní, ¿no? Es decir, ¿por qué hoy hay que estar al lado de Irán y no al lado de los que atacan a Irán? En primer lugar, estar al lado de Irán no te convierte en islamista. Yo no soy islamista para nada, ni me siento, ni quiero saber nada de su política religiosa, no la comparto, ¿no? Comparto políticas que defiende, pero defiende su soberanía nacional. Irán no nos mete a nosotros ningún conflicto, a los nacionalrevolucionarios, a nuestras ideas políticas. Lo que defiende Irán en una serie de cosas son parecidas a las que nosotros defendemos. Y además, quien le ataca son nuestros principales enemigos, es decir, Israel y su detritus, que es Estados Unidos. ¿De acuerdo? Son enemigos de Europa, son enemigos nuestros. Por lo tanto, quien ataca cuando una nación es atacada por estos esbirros, nosotros, como mínimo, debemos defender, tener nuestra simpatía hacia ellos, aunque no compartamos el 100% o el 80% de su política. Pero, ¿y el régimen iraní nos envía inmigrantes? ¿El régimen iraní nos envía delincuentes a delinquir en España? ¿El régimen iraní nos fastidia económicamente a España en algo, en concreto, a los españoles? Evidentemente no. ¿Por qué están atacando a Irán? Porque quiere la bomba atómica. ¿Por qué quiere la bomba atómica? Para defenderse. Porque toda nación, para tener paz, tiene que tener un armamento potente para poderse defender de verdad, para ser respetado. Si no es respetado, te aniquilan. Mira el caso de Siria, o podemos ver el caso de Irak, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, estar con Irán no es estar con el Islam, ni es estar con un régimen que podemos estar de acuerdo en unas cosas o en otras. No, evidentemente yo no estoy de acuerdo
que te obliguen a ir con un pañuelo o ahorquen a un señor por ser homosexual. Yo no estoy de acuerdo con eso, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero también lo hacía Cuba y Cuba también se encerraba a los homosexuales y no veía a la izquierda decir absolutamente nada. Lo que quiero decir con todo esto es que en esta guerra hay que estar con Irán. No se puede ser equidistante, como dicen algunos, ni Tel Aviv ni Teherán. No, con Teherán y nunca con Tel Aviv. Es que eso ya es obvio que no vamos a estar con Tel Aviv. Pero tampoco vamos a estar con Washington. Claro. Ni vamos a estar con Kiev algunos. Otros van a estar, yo ahí no me voy a meterme, ¿no? Pero lo que está claro es que hay que tener en política, uno cuando está de verdad en la política y no está con un altavoz en internet o escribiendo libros de encerrado en una habitación, te hace tener a veces compañeros de viaje que no te gustan, claro, o que no te gustarían, pero los tienes que tener a tu lado, ¿vale? Y si no te quedas, si quieres ser un dogmático integral, sin tener ninguna reunión con este, con aquel o con el de más allá, aunque no sea el 100% de los tuyos, ¿vale? O no tener un aliado táctico, ¿vale? Si no quieres eso, pues entonces, lo siento mucho, pero la política te lleva a hacer ese tipo de cosas. Y voy a poner un ejemplo para los nacionalsocialistas, ¿no? Yo no sé si Antonescu era muy nacionalsocialista, pero creo que no. Pero Hitler era aliado de Antonescu. Por poner un ejemplo. Yo no creo que Franco fuera un gran nacionalsocialista, pero era aliado de Hitler mientras le interesó, por supuesto. ¿Vale? Pero a veces la política te hace tener aliados. Y eso es lo que hay que entender. Y en este momento, desde mi punto de vista, ¿vale? Rusia es un aliado e Irán es otro aliado. No sé si te he contestado lo que tú querías. Incluso China, ¿no? Incluso China quizá... Bueno, el caso de China para mí es un poco diferente. Tampoco lo conozco mucho, pero China sí que influye en nuestras economías de una manera clara y rotunda. Hombre, claro, eso sin duda. ¿Vale? Sí, claro. Irán no, y Rusia tampoco. Claro. Pero China sí. Y si no, que se lo pregunten los africanos. Claro, la política, no voy a llamarla imperialista, pero economicista que tiene China en África. Porque como hay mucho gobierno corrupto, pues pueden hacer autopistas, pueden hacer muchas cosas a cambio de, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es un tema que yo no conozco mucho y de lo que no conozco tengo por costumbre no hablar. Pero China sería un caso distinto, desde mi punto de vista, ¿eh? Aunque sí que es verdad que China es nacionalista de alguna manera, ¿vale? Defiende lo suyo y necesita espacio vital y lo está ampliando. Pero a mí no me hace ninguna gracia estar, por ejemplo, en Barcelona, no sé en otros sitios, entrar en una cafetería, una cadena de cafeterías y sea de capital chino y todos los empleados sean sudamericanos, ¿no? No, son cosas que no me cuadran mucho. Sí, sí. A ver, es que China, sin duda, o sea, podría ser, hipotéticamente, pues si quisiéramos recuperar la soberanía, pues igual nos teníamos que aliar en algún momento con China o yo qué sé, o incluso no nos quedaría más remedio que cambiar de amo, por así decirlo, Estados Unidos por China, a ver si nos iba mejor, porque, bueno, hay mucha gente que dice que el colonialismo de China es menos agresivo, que además no quieren imponer su cultura, pero bueno, eso ya ni tú ni yo somos expertos en todo. Una nación tiene que ser... Una nación tiene que ser soberana y no puede ser sumisa de ninguna otra nación, porque entonces es la calla de esa nación. En segundo lugar, nosotros deberíamos de luchar, aunque sea una utopía, debemos de luchar por una gran nación europea, ¿vale? Porque necesitamos serlo si queremos ser una potencia geopolítica y que nadie nos avasalle. Para eso, evidentemente, habría que desmontar la Unión Europea actual, deberíamos salirnos de la OTAN, bueno, todo ese tipo de cosas que queda muy bien en un escrito, pero si luego cuando te preguntan cómo lo llevas a la práctica, pues es muy complicado. Puedes explicarlo, de cómo lo llevas a la práctica, pero con la mentalidad nacional de todos los europeos es bastante complicado. De todos los países europeos es bastante complicada, ¿no? Sí. No, sí, está claro que geopolíticamente, sin duda, claro, una unidad europea, pero o euroasiática, que incluya a Rusia, está claro que es la que no necesitaría el apoyo de China, quizás. Podría ser una de las grandes potencias. Perdona, tú piensas que la situación de Ucrania y Rusia, de alguna manera,
ha obligado a Rusia a deshacerse de Europa, a separarse de Europa, porque es parte de Europa, e irse hacia Asia, hacia China. Yo no quiero decir que, no sé si es lo que querían, pero es que no les ha quedado otra. Claro. Han buscado mercado, han llegado a acuerdos, a China le ha interesado, a Rusia también, y ya está. Sí, sí. No hay que darle más vueltas. Espacio vital. Aliados. Sí, sí. Es Como que, Israel. El Lebensraum, que también Israel está claro que tiene en la mente un Lebensraum. Era esa la mira, palabra, ¿no? No me confundo hay, de un, hay, palabra hay en una alemán. cosa que quería, cuando he comentado la frase de ébola, hay algunas personas que siguen defendiendo a Estados Unidos y diferencian el gobierno de los Estados Unidos del pueblo de Estados Unidos, ¿no? Yo lo que quiero decir es que el gobierno de Estados Unidos está ahí porque el pueblo acepta que esté ahí, por lo tanto tiene su parte de culpa. Pero una de las cosas que dicen en petit comité, a otros abiertamente, sobre todo los nazis de Hollywood, todos estos que hay por ahí, de que ahí donde hay un blanco está mi patria, ¿vale? Entonces yo me supongo que si un día se encuentran con Abascal en el Senegal, serán de copas. Si otro día están en, yo qué sé, por poner un ejemplo, en Pekín, se encuentran a Aznar, serán de copas porque como es blanco, pues serán con él, ¿no? Es decir, el hecho de ser una persona blanca no me hace a mí hermano de nadie, ni que sea mi camarada de nada. Lo que me hace ser camarada de alguien o ser compatriota de alguien es las ideas que defienden. ¿Bien? Es decir, lo he explicado antes y lo voy a decir, si un justicialista o un nacional revolucionario ecuatoriano defiende mis mismas ideas, yo voy a estar con esa persona y va a ser mi camarada. Claro. No un blanco que viva en Ecuador, por muy blanco que sea. Y que ¿De sea acuerdo? liberal. Los supremacistas son lo que defienden. Los supremacistas blancos son lo que defienden, ¿vale? Ni tampoco voy a tolerar que a un colombiano, a un señor blanco rubio le llame mono, ¿vale? No. Racismo también lo difunden ellos a su manera, con su manera en algunos aspectos, ¿no? Incluso entre ellos en sus propias naciones iberoamericanas. Sí. Es decir, el hecho de ser blanco a mí no me une a nadie, me unen las ideas. Y eso los nacionales revolucionarios lo tenemos muy claro. Y solamente he nombrado a Abascal y Aznar, podemos decir otras personas blancas, y si queremos nos vamos, Churchill, ¿vale? Si queremos ir más para atrás, No, claro, ¿vale? Roosevelt, ¿vale? Es decir, blancos o el mismo Trump, liberales, ¿vale? claro, blancos liberales y sionistas. Tendremos mucho menos que ver con ellos que, como decías, con un ecuatoriano nacional revolucionario o tercer posicionista, como el queramos Que los llamar. hay, o sea, que los hay, o sea, yo conozco, Sí, o sí, sea, que sí. no me estoy inventando, ¿vale? Claro, claro. Ya es lo que yo me quedaba pensando en lo que comentábamos de Europa y China, que China, sí, claro, China, o sea, si por ejemplo, pues eso, si se construyera un Estado, una federación europea, o sea, euroasiática, incluyendo a Rusia, China podría ser sería seguro un adversario, pero también podría ser un ejemplo, que su modelo político, de hecho, no sé, a muchos nos parece que el modelo político de China recuerda mucho a una tercera posición, ¿no? Recuerda mucho a una tercera posición en ese sentido y ha demostrado una gran efectividad. Bueno, de hecho, ningún Estado en la historia ha sacado a tanta gente de la pobreza en tan poco tiempo como el régimen chino. Así que habrá que tomar nota y tomar ejemplo, ¿no? En muchos sentidos sin Bueno, copiar hablan el de modelo. su social capitalismo o social capitalismo comunista. Bueno, no sé, ya te he dicho, no conozco mucho el tema chino, por lo tanto yo solamente te puedo decir que sí que he conocido un poquito el tema foxista de Albania y no fue para nada un ejemplo, ¿eh? China es distinto, pero el foxista de Albania no se parece en nada a lo que nosotros defendemos, porque tampoco no consiguió para nada sacar a la población de la pobreza, ¿eh? Vale, pues creo que solo nos queda un bloque, quizá es no sé si será el más controvertido de todos, quizá, que es básicamente la pregunta, así directamente, ¿es el nazismo, hay que tener cuidado con las palabras, ¿es el nazismo un lastre para los neofascismos o terceras posiciones
en la actualidad, y desarrollo un poco, el fascismo original y por extensión todo tipo de socialismo nacional, vamos a decir que ha quedado ennegrecido o enterrado por las cenizas de Auschwitz, vamos a decirlo así, y en consecuencia ha quedado hiperestigmatizado. Y bueno, dejando de lado en esta ocasión si ese estigma tiene más o menos razón de ser, yo pregunto si no sería necesario estratégica y propagandísticamente renegar de los pardos para poder reivindicar a los negros, azules y otros colores, vamos a decirlo así. Bueno, a ver, me quieres meter en un lío, ¿no? Vamos a ver. He dicho que es una pregunta jodida. Me voy un poco para atrás. Durante la Guerra Fría, una serie de camaradas maravillosos consideraron que el comunismo era su principal enemigo. No el liberal capitalismo, no el sionismo. De hecho, pues se alinearon con estados como Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, para hacer frente al comunismo que consideraban que era su gran enemigo. Y ahí entró lo que se conoció como la Recladio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso evidentemente ha ido cambiando, sobre todo una vez cayó el muro de Berlín, etcétera. Y y todo eso se conoció como la Recladio, ¿no? Luego, con el tiempo, todo esto, tras la caída del muro de Berlín, de alguna manera hay quien sigue pensando que el comunismo es el principal enemigo, ¿vale? Y eso lo que ha hecho es que mucha gente vea, como he dicho antes, a esa derecha liberal que defiende, por ejemplo, Vox como aliados nuestros, ¿no? O otros partidos como Meloni, etcétera, ¿no? O Reagan en su momento. También no hay que olvidar la cantidad de artículos que se publicaron a favor de Reagan en publicaciones como Forza Nueva, etcétera, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es lo que ya he comentado antes, de alguna manera, de que siempre el gran enemigo nuestro ha sido el querer caer bien a la derecha o en apoyar siempre a esa derecha liberal sionista, ¿no? Primer error. Segundo tema a colación de lo que tú me preguntabas. Si yo mañana voy a buscar por un puesto de trabajo y si me preguntan de alguna manera indirectamente a quién voto y yo digo, bueno, yo no voto a nadie porque soy fascista y no hay ningún partido fascista, evidentemente no me voy a darme el trabajo. Si yo quiero novia, busco novia y le digo que soy fascista, a lo mejor dura 5 minutos a mi lado y se va corriendo. Es decir, el término fascista se ha convertido en un insulto, se ha convertido en el Satán del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Todo ello sin saber lo que significa el fascismo, lo que fue el fascismo en realidad, lo que pudo hacer bien, lo que pudo hacer mal, las equivocaciones. En esto Ramón Bau no hace mucho dio una conferencia explicando los errores del nacionalsocialismo, ¿no? Quiero decir que cuando reconoces los errores y dices, no, esto fue una equivocación, vamos a corregirlo, ¿vale? Lo que estás haciendo de alguna manera es adaptar a tu ideología a la actualidad y corrigiendo todos esos errores que consideras que se cometieron en su momento. Y eso es una virtud. Es una virtud reconocer errores y cambiar esos errores, ¿no? Pero considerarte fascista hoy en día es un gran peligro. Además, es conocido un ejemplo que siempre se pone, ¿no? Un señor que se fue a afiliar, bueno, digo un señor por decir algo, que se fue a afiliar a cierto partido porque decía que el tema de Auschwitz no era del todo correcto. Y cuando le dijeron, no, es que esto no es así, dije, pues si no es así me voy. Quiero decir que si no era verdad que se habían asesinado y perseguido a los judíos, según decía esa persona, no lo digo yo, lo decía esa persona, entonces ya no se afiliaba a ese partido, ¿no? Es decir, que hemos añadido a nuestro alrededor o aceptado a nuestro alrededor a una gran cantidad de retrasados mentales, que lo que hemos conseguido con esa cantidad de retrasados mentales es que la gente vea más a los retrasados mentales que a las personas que decimos cosas, pienso yo, coherentes con nuestra manera de pensar. Y ese ha sido el gran peligro, que ha habido mucha gente que ha dicho, yo hoy quiero ser malote. Y como quiero ser malote, ¿qué es lo más malote? Ser fascista. Pues yo soy fascista, o soy nazi, o soy no sé qué. Y en el fondo no tienen ni idea de la ideología de nada. Y te pongo un ejemplo. Hubo una persona que un día me dice, oye, por favor, estaría bien eliminar de la ideología del movimiento social republicano eso de la socialización, porque yo no soy comunista. Claro, que alguien te diga, cercano a ti, que hay que eliminar la socialización
que era la base de la social italiana, porque eso es comunista, te demuestra el grado de analfabetismo que hay en ciertos ambientes, gran parte de esos ambientes que están en nuestra área política o que se mueven en nuestra área política, ¿no? Por lo tanto, el principal peligro que yo creo que tenemos, el principal motivo por el cual, aparte de los medios de comunicación que machaconamente nos insultan, nos difaman, tergiversan lo que decimos, nos prohíben nuestros libros, nos prohíben que haya locales que nos cedan actos, etcétera, 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 ¿vale? Tener esta gente. Y esta gente nos perjudica muchísimo más que el sistema. ¿Cómo nos los quitamos de encima? A ver, esa es otra cuestión, pienso que importante. De entrada, tú no sabes si la persona va a ser una persona medio oída. Tú lo puedes averiguar al cabo de un tiempo, porque si se afilia a un partido y actúa de una manera coherente, tú no sabes lo que hace en su casa, no sabes lo que hace con su vecino, no sabes lo que hace en su club de amigos, no sabes si juega fútbol, qué hace allí. No tienes ni idea, tú no vas a contar las 24 horas del día lo que va a hacer esa persona. Entonces, si te das cuenta que al cabo del tiempo que has liado, pues ¿qué vas a hacer? Pues paciencia y tragártelo, porque si te viene de buena fe, ¿cómo lo hacemos? Luego ya se aprovecha la izquierda, esos grupos con medios de comunicación que tiene Podemos y que tiene otros grupos, para cogerse lo que hacen esas personas para atacarte a ti y descalificar todo lo que tú haces. Bueno, luchar contra eso es posible. Por muchos medios que pongamos. ¿Qué ocurre? Que desde un altavoz es muy fácil decirlo. Luego, móntate un partido, ten afiliados, ten simpatizantes, ten militantes, actúa políticamente en la calle, organiza manifestaciones, actos públicos, pegadas de carteles, preséntate a elecciones rellenando listas de personas y a partir de ahí, háblame si es posible o no controlar eso. Al menos que no crees una secta, que es lo que hacen algunos, secta, ¿vale? Se van a abrazar, se pasa muy bien, ¿vale? Yo lo tengo que decir, Frente Obrero es una secta total. Bueno, yo... En mi opinión. Yo no lo sé. Yo no te lo puedo decir. Yo he hablado un par de veces con Roberto Vaquero y ha sido con 2 conversaciones súper cordiales. No he dado ningún detalle de nada, ¿eh? Yo no me meto en su política ni me interesa... Eso es mi opinión personal. Es más, a mí no me interesa lo que hagan o dejen de decir. Me molesta. No es que no me interese, es que me molesta. Porque yo creo que el espacio que ha ocupado el Frente Obrero lo tendría que haber ocupado un movimiento no revolucionario aquí en España. Claro. Porque en el fondo, una parte de su discurso es el discurso que defienden y hemos defendido los nacional revolucionarios aquí en España. Y me molesta que hayamos sido incapaces de tener ese espacio político nosotros. No digo que todo lo que defienden sea nacional revolucionario. Digo que el espacio que ellos están ocupando es el espacio que teníamos que haber ocupado nosotros. No, pero ¿vale? Tal cual. Sí, que se ha inventado esto, el patriotismo revolucionario, que es que canta mucho, o sea, se ve claro que patriotismo revolucionario, patria y socialismo, socialismo nacional, tercera posición, está claro, o sea, no me vengas con cuentos de que, no, esto es algo nuevo, esto no tiene nada que ver con los fascismos, las terceras posiciones, no, está claro por dónde va, ¿no? Y sobre lo de los militantes, claro, es que básicamente... Que hay que trabajar con la materia humana que tenemos, ¿no? Entonces, claro, si montas un partido, vamos a decir, de tercera posición y te sale y se te une gente, y a ver, si te vienen ya con apariencia skinhead, hombre, ya sí, eso ya mal, ya te vienen en ese plan, pero te vienen muchos igual que, porque yo he identificado una categoría que está entre el skinhead y digamos, el intelectual ideólogo, pues como Pedro Varela, porque además es el ejemplo Pedro Varela porque es el opuesto al skinhead y de hecho es, bueno, Pedro Varela o Ramón Bau los que hablaron de cerebros rapados, ¿no? Para referirse a los skinheads. No sé si Varela o Bau, pero bueno, y además, bueno, además yo sé de buena tinta que Varela ha sacado a chavales de la calle, de toda esa mierda, eso hay que reconocérselo. Pero yo he visto que hay una categoría, eso, intermedia, entre el arquetipo del skinhead y el arquetipo, podemos decir, de Pedro Varela, así súper educado y vamos, y que se ve que es muy buena persona, se ve que, o sea, que moralmente no en principio no hay reproche que hacerle. Y me refiero a, pues, sobre todo la gente que ha tomado protagonismo en
en este grupo, en los Hombres de Negro, que no queremos darle publicidad, pues yo los califico de post-skinheads porque sí, han superado en parte eso de querer ser malotes, o la televisión te dice que el nazismo es el mal absoluto y es la violencia. Entonces, claro, hay gente que dice, si yo quiero ser muy malo, yo quiero dar miedo, tal, entonces dice, me hago Nancy, me rapo el pelo y todo esto. Luego, esa gente pues se hace mayor, escucha a gente como Pedro Varela, demás, intenta acercarse más, pues eso, al modelo que representaría Pedro Varela, pero todavía se han quedado atrapados en gran parte en esa mentalidad adolescente de querer ser los más malotes. Les ves presumiendo de cicatrices en los puños, les ves siempre hablando en términos ahí muy de testosterona, de raza, o sea, hablando en términos machistas y racistas de la manera, exactamente de la manera que tiene el Antifa en la cabeza. Pero bueno, ves por... Mira, si yo quisiera escribir un libro sobre militantes que han pasado por las formaciones en las que yo he estado, estaría dando una munición a los supuestos antifascistas que no le quiero dar. Claro. ¿Vale? Yo soy de la opinión, y voy a utilizar una expresión, que la mierda se queda en casa. ¿Vale? Todos los libros que yo he escrito o que he publicado sobre grupos de nuestra área, como de partidos de nuestra área, me he limitado a exponer textos, artículos, una parte de la historia, pero no he contado cosas que creo que nos tienen que contar. Porque eso es dar munición a los contrarios y no nos debemos dársela. Ya tienen bastante sin quererlo nosotros, sí, como para que encima se lo demos. Entonces, yo siempre he dicho que si queremos hacer política, hemos de ser capaces en esa política de cuando hagamos un acto, pueden ir tus hijas, pueden ir tu madre, puede ir tu padre, pueda ir tu vecino o tu amigo y llevarlo con toda tal tranquilidad. Cuando no se hace eso es porque en los sitios donde hacen ese acto, la gente que hay no es recomendable. ¿Vale? Cuando tú mismo no llevas a tu gente, es por algo. No digo mi caso en el MSR, pero en otros sitios sí. Si hay un concierto y tú sabes que va a haber droga, evidentemente no vas a llevar a nadie de tu entorno. Si hay un concierto y sabes que va a haber una serie de actividades, digamos, no muy éticas, evidentemente no vas a llevar a nadie de tu entorno. Y la gente que organiza todo eso con drogas, etcétera, etcétera, no es gente de la tuya. Es gente que en tu estado estaría en la cárcel. Por muchas esvásticas que lleve, por muchas runas que lleve tatuadas y por muchas cosas que diga que parezcan a lo que tú dices. ¿Vale? Eso por un lado. Si yo quiero llevar a alguien a un acto y me veo a un señor con una cara tapada, evidentemente yo me voy. Porque por muchas razones que me pueda dar por hacer un acto con una cara tapada, yo jamás me la he puesto. Me han puesto las esposas, me han condenado a primera instancia 2 años y medio y nunca he renegado de nada. Ni nadie de los que han estado conmigo han renegado de nada. Siempre hemos dado la cara. Siempre hemos dado la cara. Y me parece que no hacerlo es de cobardes. Por muchas explicaciones que nos puedan dar. Y me da igual quién sea o quién deje de ser. Militante, ¿verdad? Da la cara. Punto y final. El que no lo hace es un cobarde. Punto y final. Y creo que con eso queda muy claro lo que quiero decir. Otra cosa son los militantes que puedan haber. Que puede haber bellísimas personas, gente que dentro de un puede estar en otro sitio, me da igual, gente que esté allí por 1000 razones y se les pueda entender o no se pueda entender. Pero yo no voy a estar jamás en un acto donde quien hable lleve la cara tapada. Me parece de vergüenza. Y a quien le guste bien y a quien no le guste también. Sí, no, completamente de acuerdo y yo creo que con eso podemos concluir, porque además, no sé, o sea, eran temas amplios, pero al final los hemos tratado en poco tiempo, la verdad. Creo que ha quedado denso, digamos, el contenido es denso, concentrado en poco tiempo, mucha información. No sé si te he contestado todo lo que querías. Lo único que sí que quiero decir es una cosa, antes de si vamos a terminar, quisiera decir una cosa, y es que nunca hay que perder la esperanza en la lucha. Siempre hay que estar luchando. Siempre hay que rodearse de personas que tengan fe en la lucha, que crean en las ideas, que tengan compromiso por las ideas, que no nos venza este estado sistémico que es una auténtica basura. Hay valores y hay que defenderlos. Hay principios y hay que defenderlos. Hay ideas y hay que defenderlas. Nunca hay que retroceder.
siempre hay que avanzar. Y si nos caemos, volvemos a levantarnos. Y nos levantamos más firmes que nunca. Esa es la única cosa que debemos de hacer. Estar ahí, luchar siempre, pase lo que pase. Tengamos el enemigo que tengamos, enfrente, al lado o detrás, pero siempre luchar. No hay que caer en el desfallecimiento de nada, que es lo que precisamente quiere el sistema. Y si te prohíben libros, seguir editando libros. Si te prohíben un partido político, legalizar otro. Y si te prohíben una asociación cultural, legalizar otra. Y si te prohíben un acto, montar otro. Esa es nuestra política. Eso es el ejemplo que hemos de aprender del pasado. El ejemplo que dieron los que cayeron por las mismas ideas que nosotros. Claro, y además también por hacer de la necesidad virtud. Muchas veces cuando te pasa una putada, siempre hay una manera de sacarle beneficio de eso, de hacer la necesidad virtud. O, bueno, podemos apelar al amor fati del que hablaba Nietzsche, que bueno, se resume en la frase conocida, de que lo que no te mata te hace más fuerte, así que no hay ningún problema en caerse, no hay ningún problema en que te den golpes, porque siempre va a sacar algo de ello y bueno, te va a hacer, si no más fuerte, te va a hacer más sabio, cuando menos. Y bueno, pues eso, yo ahí creo que lo podemos dejar y un placer haberte tenido aquí. Y bueno, si en alguna ocasión te apetece repetir, pues podemos sacar otras temáticas relacionadas, más o menos. Pues cuando quiera, yo estoy disponible siempre que lo consideres necesario. Genial, pues nada, seguimos en contacto y bueno, nos despedimos del público, que esto lo estamos grabando en diferido. Y nada, pues hasta la próxima. Pues muchas gracias. Nos hablamos. Hasta luego. Un saludo.